Bienvenidos a Salud Vida. El tema de hoy, la gastritis. ¿Las emociones nos afectan? ¿La alimentación nos afecta? ¿Qué produce la gastritis? ¿Cómo tratarla? No te pierdas a continuación. Mucho gusto, soy la psicóloga Hilary Pinchao. El día de hoy vamos a hablar sobre la gastritis. Nos acompaña el naturópata Fernando Pinchao. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la gastritis? ¿Cómo se da? Bueno, vamos a abarcar ciertos temas generales, ciertas dudas generales que hay sobre este tema, ¿sí? Cuéntanos un poco, ¿qué es la gastritis como para iniciar? Bueno, para empezar podríamos decir que toda la terminología que medicina usa, itis, habla de inflamación. Gastritis, pancreatitis, colitis. Este itis me dice a mí un proceso inflamatorio. La gastritis tiene que ver con la parte gástrica y la inflamación de la misma. Es decir, la gastritis es un proceso inflamatorio. ¿De qué? De toda la estructura interna a nivel de mucosa estomacal. Bueno, un detalle. La mucosa digestiva es la misma, que va desde la boca hasta el recto, la misma mucosa. Y como es un segmento tan largo, cuando yo tengo una gastritis, necesariamente debo pensar que no solo es una zona específica la que se inflama, sino a veces se generaliza y es una inflamación mayor. En concepto, la gastritis es eso, un proceso inflamatorio. Las razones por las que se inflama son muchas, son varias, ¿cierto? Entonces, pero lo que puede producir esta inflamación es falta de apetito, náuseas, vómitos, cefalea, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas, diarreas, cólicos, etcétera, estas cosas son las que pueden causar una gastritis, como para poner eso en términos generales. En términos generales, sí. Y ahora, ¿qué factores influyen? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden producir una gastritis? A ver, básicamente la gastritis tiene dos segmentos grandes. Una gastritis aguda y una gastritis crónica, ¿sí? La gastritis aguda es una inflamación y esta inflamación puede ser severa en un momento determinado, inclusive puede haber presencia de una hemorragia gástrica, puede ser, de la parte superior, pero y la gastritis crónica, que ya habla de comportamientos irregulares en el tejido de la mucosa como tal. Pero en fin, las características de la gastritis como tal son las mismas. ¿Dónde empieza todo? Básicamente hay un principio que dice que somos lo que comemos. Entonces, si hay algo que realmente puede hacer que nuestra mucosa gástrica se inflame, es lo que estamos comiendo. Entonces, uno de los factores que nos puede enfermar es lo que comemos. Otro factor es lo que tomamos. Y entonces haríamos una parte ahí que podríamos decir, tengo el licor, ¿no es cierto?, la cerveza, etcétera, todas estas cosas que a la final terminan generando un proceso inflamatorio sobre mi mucosa gástrica. En todos, sí, en todos, menor o mayor, pero se produce. Esto se produce en un momento determinado. Y otro factor, otro de los factores, podría ser el tema emocional. Las emociones pueden alterar o pueden inflamarme la mucosa gástrica. Sí pueden inflamarme, por supuesto que sí. Entonces, este es otro aspecto a tomar en cuenta. Y también, podríamos pensar que puede haber una gastritis causada por algún tipo de bacteria también que inflama la mucosa, claro, y la más común, ya me dirán, es el Helicobacter, ¿cierto? Entonces, esa es otra de las razones, y también el medio ambiente donde yo esté. Si es un ambiente muy tóxico, con muchos pesticidas, por ejemplo, o cosas de este tipo, mucho smog y no sé qué, también puedo generar un proceso de inflamación de la mucosa gástrica. Es decir, para resumir esto así, que no sea oiga tan grande, es mi estilo de vida, es cómo vivo, cómo como, qué hago. Esto es lo que puede generar que mi mucosa gástrica se inflame.
O sea, es decir, para que se produzca la gastritis, existen factores tanto internos, externos, sociales, ambientales y así en general. O sea, es como que un complemento de todo va influyendo a que se altere. O sea, todo en exceso, todo maltratado, pues me puede llevar a causar una gastritis. Entonces, tanto en mi parte emocional, en mi parte social, en mi parte ambiental, en mi parte alimentaria y demás. Entonces, todo esto influye a que pueda dar una gastritis. Entonces, ¿esto qué me dice? Si hay varios factores, ¿quiere decir que asimismo existen varios tipos de gastritis o me equivoco? Sí, claro, como mencionaba, la gastritis aguda en algún momento pues puede ser una aguda simple, una gastritis nerviosa, por ejemplo, puede ser otra de las gastritis, y unas gastritis bacterianas, como hablábamos, en fin, son varias. O sea, depende Varias. del factor Sin embargo, si yo puedo mirar todo a la vez, voy a encontrarme con la misma respuesta casi siempre, ¿cierto? Por eso, entonces, volvemos otra vez como a recapitular todo de nuevo, volver al inicio, al origen, y van a encontrar en los podcasts anteriores de que estamos hablando acerca de que somos una unidad integral y esta unidad integral la tenemos que mirar como tal para poder tratar un problema que es muy específico. Pero no podemos aislarnos de la totalidad de nuestro ser para entender la individualidad de un órgano. No podemos aislarnos. Debemos entenderlo nuestro ser en todo este entorno y cómo este entorno puede afectar una parte específica de nuestro cuerpo, considerándonos alteraciones mayores o menores dependiendo del tipo de afección que podamos presentar. Claro, si hay algo que destacar es que somos seres integrales, no podemos apartarlo uno del otro y eso es algo que hemos mencionado, incluso he explicado en los podcasts anteriores que pueden revisar también, el por qué se conecta tanto todo, o sea, todo termina siendo un ser integral, por ende todo nos afecta o todo nos beneficia. Si algo hacemos bien, empieza a darnos beneficios a nivel integral. Y si algo hacemos mal, de igual manera, empieza a afectarnos de forma integral en todo nuestro cuerpo, tanto físico como emocional. Ahora, en base a la gastritis emocional. De hecho, la gastritis creo que es más o menos ya de conocimiento común hoy en la actualidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se ha hecho más común? ¿Y por qué antes, la mayoría no escucho, que dicen, pero antes no se conocía de esto, antes no se hablaba de esto, antes si teníamos pasaba y ni siquiera lo sentíamos, pero ahora es como que ya terminologías que se van dando más en el diario vivir, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno, la gastritis también se da por estrés, ¿no es cierto? Es como una de las más generales a nivel emocional hablando, la gastritis por estrés es como que un poco más común. Ahora, como mencionábamos en los podcasts anteriores, pues hoy el estilo de vida pues es muy acelerado. Por ende, todas las personas vivimos en un estrés continuo. Así si no sabemos manejarlo, caemos en un distrés, que ya es el estrés negativo. Ahora, una de las consecuencias de esto es la gastritis. Pero no es solamente el estrés. Como ya mencionamos anteriormente, pues esto va en proceso de aumento, ¿no? Entonces, si empezamos con un estrés que no se controló, que llegó a un estrés negativo, pues empieza a dar la ansiedad. Y la ansiedad también tiene como consecuencia la gastritis en la parte física, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte emocional, cuando se altera, pues obviamente me trae también afectaciones físicas, sobre todo en la ansiedad, que es algo que les mencionaba anteriormente, pues tiene molestias gastrointestinales, porque está muy conectado, y la gastritis está muy conectada con la parte emocional. ¿Con qué se relaciona? Porque cada órgano tiene una conexión emocional específica. Ahora, ¿con qué se relaciona? Pues, como hablábamos en el anterior podcast, en el estreñimiento era con lo que no puedo soltar, con lo que no dejo ir, con lo que retengo. La gastritis, en cambio, desde la parte emocional, es con lo que no puedo digerir. Por ende, es tu molestia más arriba. La gastritis empieza en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque ahí empieza mi proceso gastrointestinal, ¿no es cierto? Entonces, si yo logro ya digerir esto y luego lo retengo, el estreñimiento. Pero aquí no logro, no llego a digerirlo, entonces no puedo procesarlo. Por ende, no entra, se queda en la boca del estómago y es ahí mi afección que empieza con la gastritis. Por supuesto, y entonces estamos hablando de que toda enfermedad, a no ser por un evento externo muy específico, tiene una carga emocional muy alta. Entonces, sí deberíamos revisar qué está pasando, qué es lo que a mí me tiene enredado y no puedo digerir de tal manera que no puedo dejar que pase.
Básicamente, cuando nosotros consumimos un alimento, el bolo alimenticio baja hasta el estómago. En el estómago tenemos un nivel de acidez que bordea el 1 y esto hace que se desdoblen los alimentos. Después de una masticación adecuada, se desdoblan los alimentos para pasar al duodeno y en el intestino delgado absorberse. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, una gastritis, es porque se alteró el nivel de acidez, bajó mucho, es decir, bajó de 1, es menor a 1 y la acidez aumenta. Esto va a permitir daño en la mucosa del estómago y va a permitir entonces que tenga todas estas molestias, inclusive algún tipo de reflujo, si es del caso. Pero entonces yo hago esto a través de las emociones, a través del alimento que consumo, y entonces quiero hacer ahí un apartado, porque todo lo que consumimos ahora, todo lo que consumen ahora, la juventud, la niñez de ahora, está basado en lo ácido y lo picante. Recuerdo el caso de alguien que vi hace unos años atrás, y con una gastritis, y la muchacha en aquel entonces no tenía más de 15 años, y cuando la vi, lo primero que pregunto es, ¿qué come? ¿Cuál es su alimentación? Y su dieta básica estaba dada por mango con sal y vinagre. Esto era de todos los días, de mañana, tarde y noche, y terminó generando una gastritis muy complicada. Si vamos al supermercado vemos todo ácido, los caramelos ácidos, el mango ácido, las bebidas ácidas, todo es ácido. Entonces todo me genera, y todo es alto picor, pero no un picor, un picante saludable, porque es un picante artificial, etc. Entonces, yo lo que estoy creando es un ambiente ácido en mi cuerpo, estoy cambiando la acidez. Mi cuerpo debe ser ligeramente alcalino, para que las funciones de mi cuerpo estén normales y pueda funcionar bien. Cuando esto cambia, por la alimentación, por el estilo de vida que tengo, por mis niveles de estrés, ansiedad y por mi sistema nervioso, por la alteración que pueda tener, entonces va a cambiar esta conducta de el pH en mi cuerpo, el potencial hidrogenado, que en cada área de mi cuerpo y en horas del día puede ser distinto y diferente, pero debe estar regulado. Entonces, cuando esto cambia, yo voy a producir, pues primero, pues un poco de molestia gástrica. Luego, si esto persiste, pasan los días, mi alimentación es la misma, mi estilo de vida es el mismo, mi medio de contaminación es el mismo, ¿qué va a pasar? Voy a generar ya un problema mayor que va a irse quedando y lo resuelvo con algún antiácido, con alguna cosa que me va calmando hasta que al final pues se hace necesario ir donde el gastroenterólogo para hacerme una endoscopía porque el tema ya se salió. Y lo preocupante una vez más es que puedo decir desde mi experiencia que hoy veo casos de niños con procesos gástricos más frecuentemente de lo normal, ¿cierto? ¿Y es dónde está basado? En la alimentación. Justamente con la alimentación. Bueno, mencionamos de la parte ácida, la parte picante, más que nada relacionado al artificial, ¿no? Así es. La sal, el exceso de sal, ¿también puede causar o no una alteración a nivel del ácido que me causa la gastritis? La sal como tal no tiene esa particularidad, pero si abuso de la sal voy a tener implicaciones. Por eso pregunto, porque ahora en todo metemos sal. A veces no es artificial, pero sí es sal como tal, pero en exceso. O sea, no es un control normal de la sal, porque ahora, por ejemplo, igual en los snacks o demás son más salados incluso que antes. Ahora helados con sal, o sea, aparte que ya el helado viene con la sal, te venden aparte pues la salsita para poner. Entonces estamos hablando que sí hay excesos de consumo en sal, tanto como en azúcar como en sal, pero en base a la gastritis pues nos enfocamos en lo que es sal. Sí habría una alteración de este el tema es que yo hago ácido y sal, son las dos cosas juntas, sí. Más una mezcla de vinagre y no sé qué, tengo una cosa así de ahí complicada, que a la final me termina a mí creando un problema de salud, que posiblemente en algunas personas tomará un tiempo para que esto se vaya mostrando, en otras será mucho más rápido, pero en fin, vamos a tener un proceso gástrico que puede ser complejo en un momento determinado. Entonces los exámenes que se requieren para esto, pues
tienen que hacerse las endoscopías, las colonoscopías, en algunos casos, por varias razones, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, volvamos al origen. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo importante entonces? Pues puedo decir sí, y como decíamos en algún podcast, pues sí, tengo gastritis, es normal, sí, porque casi todo el mundo tiene una gastritis como tal. Entonces, ¿y es normal eso? No, la mayor parte de personas que están a mi alrededor tengan gastritis, ¿lo hace normal? No, no lo hace normal. Es alarmantemente normal, diría yo, ¿cierto? Entonces, debemos cambiar, debemos modificar lo que estamos haciendo para evitar enfermarnos desde muy temprana edad hasta edad adulta, ¿no es cierto? Y luego ya sabemos lo complicado que puede ser un cáncer de estómago. En mi experiencia, tuve pacientes a los que tuvieron que retirarles del estómago, ¿sí? Para que puedan vivir, porque el cáncer estaba ahí. Algunos vivieron relativamente normal, otros no lo pueden hacer, pero en fin, o sea, las cosas que Dios puso en nuestro organismo, pues en nuestro cuerpo están diseñadas de tal manera para cumplir papeles y funciones específicas que nos van a ayudar a estar saludables, sanos y completos, ¿cierto? Entonces, debemos empezar a cambiar. Y el origen entonces es volver a transformar un poco las cosas, volver a entender que la industrialización de todas las cosas no es la panacea y no nos alivia mucho, sino que de pronto nos puede traer complicaciones. Entonces, detengamos un poquito, pongámonos a pensar sobre el hecho de que no todo lo que está en una funda listo para usar, en una botella listo para usar, resulta a veces muy conveniente, ¿cierto? Y por ejemplo, muchas personas, hablando de un tema en particular, muchas personas dicen, es que me prohibieron el café por la gastritis, pero el café, un café como el que hemos hablado, un café de altura, un café de excelente calidad, con propiedades, ¿se puede tomar? Sí. ¿Debe afectar la parte gástrica? No. El problema es que cuando yo ya tengo un problema gástrico y tomo café, claro, la cosa es complicada, porque encima es un café, claro que aumenta la acidez y demás, y entonces le culpa al café. No, no, es mi organismo el que está reaccionando de forma normal ante algo que es normal, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, deberíamos entender que hay cosas que debemos hacer. Hay otra duda que tengo. Bueno, en cuanto al estrés, ¿no? Es conocido que cuando yo estoy estresado se alteran ciertas hormonas y demás. ¿Esto me altera también la acidez gastrointestinal? Por supuesto. Y entonces ahí también ya viene la conexión. Es que hay algo que debemos entender. No solo es lo que comemos, lo que respiramos, es lo que pensamos, lo que altera nuestro pH también. Entonces, en estómago me puedo alterar desde estar triste, frustrado, enojado, desde estar molesto, con ira, emociones diversas. Si esto puede alterar mi pH estomacal, sí, puede hacer. Y si a esto le sumamos que estoy alterada por mi parte emocional, digamos, ya en la parte física no ha habido factor, pero ya me altero, ¿no? Entonces quiere decir que ya mi cuerpo está procesando más difícilmente todo, ¿no? Y a esto le sumo toda la acidez que consumo, entonces ahí es cuando deterioro todo y se complica y me produce una gastritis, incluso puede llegar a crónica, ¿verdad? Así entonces, es. no es solamente mi parte emocional como tal, sino que si ya está alterada mi parte emocional, le sumo la física o viceversa, está alterada por mi parte física y mi parte emocional se altera, pues la complemento y es cuando surge más fácilmente la gastritis. Entonces, o sea, sería como sugerencia y algo que siempre recalcamos es esto, ¿no? De prevenir. Si yo ya sé que estoy en un estado emocional alto, estoy en un estado emocional que no estoy manejando adecuadamente lo que me pasa por diferentes situaciones, por estrés, por ansiedad, por depresión, por lo que sea que esté pasándome a mí emocionalmente. Si yo ya tengo una alteración así, quiere decir que mi parte física también está alterada. Entonces, si yo ya tengo conocimiento de esto, es mejor cuidarme un poco más, incluso en mi alimentación y demás, para que mi parte física no esté tan alterada. Si ya mi emocional está alterada, tratemos de regular mi física. Y viceversa, si mi parte física está alterada, entonces tratemos de regular mi parte emocional. Porque estas dos van de la manito, y si la una está mal, se va a alterar la otra. Pero si yo intento controlar, al menos en lo que puedo yo manejar, pues entonces tratar de regular para que no sea más difícil para mi cuerpo procesar todo y así tratar de salir más pronto si es que inicié con una gastritis o con algún otro tipo de enfermedad, porque
Si yo digo, no, pero igual ya tengo, es que igual no puedo controlar, no puedo manejar, entonces la cosa se va empeorando. Si estoy iniciando, pues es más fácil tratarla a que cuando ya está avanzada. Es lo mismo que en la parte emocional, es más fácil tratar cuando estoy iniciando un proceso de estrés, de ansiedad, de depresión, a cuando ya está avanzado. Y lo mismo pasa en la parte física. Entonces, es como que tener un poquito de atención en esto, que si mi parte emocional está alterada, yo ya sé que mi parte física se está alterando. Entonces, trato de regular, si no puedo en mi parte emocional, trato de regular mi parte física. Empiezo a cuidarme, tratar de por lo menos ese tiempo hasta yo sentirme mejor, pues tratar de evitar los ácidos, tratar de evitar estos factores que pueden incidir a que mi parte física se altere aún más de lo que ya está dado a mi parte emocional. O sea, es como un llamado de atención ahí, a prestar atención en que no porque solo es mi parte emocional o solo mi parte física, entonces no importa, si de la parte física estoy bien, ya me desestreso y no pasa nada, no, si ya está alterada y yo no colaboro con mi otra parte, sea física o emocional, pues empieza a hacer una explosión dentro de mí y ahí es lo que deteriora todo y se hace aún más difícil controlarlo. Así es. Entonces, debemos entender que sí, que debemos comenzar a cambiar, a tener un estilo de vida mejor, a ser más proactivos con nosotros, con nuestro cuerpo. Entonces, al no alterar las funciones físico-químicas de nuestro cuerpo de tal forma que nos alteren o que nos lleven a tener un padecimiento de salud como la gastritis como tal, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Hacia dónde podemos ir, ¿no es cierto? Ya tenemos molestias, ya sabemos que algo está pasando, ya sabemos que hay un dolor acá, hay un dolorcito por acá, tengo llenura, tengo un poco de náuseas, estoy con gases, estoy con dolor de cabeza. Entonces es hora de empezar a hacer algo, en serio. Y de hecho ahí es más sensible, ¿no? Si consumo algo ácido es como que me afecta más. Normalmente no me afecta, o sea, es como algo normal y pasa, pero cuando ya estoy empezando a tener una gastritis o alterarse, como que un poquito de ácido me altera mucho. Entonces puedo ir teniendo indicios ahí. Sí, entonces hay unas cositas básicas que personalmente yo creo que deberían ser de tomarse en cuenta. Por ejemplo, ¿qué debería evitar? Lo primero que debería evitar, vamos a decir lo que debería evitar, el azúcar. El azúcar procesada debería evitar. Es inflamatoria. Y obviamente, cuando digo azúcar, es todo lo que es alto en azúcar. Y en este país hay unas etiquetas que dicen alto en azúcar, pues debería evitarlas, ¿cierto? Debería evitar los alimentos procesados o ultraprocesados, debería evitarlos, definitivamente. Si ya estoy con estas molestias, evite esto. Lo otro es, debería evitar también harinas refinadas, es decir, productos que se hacen con harinas refinadas o ultra refinadas. También debería evitarlo, ¿cierto? Inclusive en un periodo corto yo pienso que inclusive la carne roja deberíamos evitarlo un poco hasta poder regularla y poder continuar con una alimentación mejor. Debería evitar estas cosas. O sea, no es tanto como no vuelva a consumir porque es malo, porque a veces asumimos eso, cuando dicen no consuma café, no consuma carne, no consuma esto porque estamos en un proceso de gastritis, ¿no? Pero a veces sobreentendemos que es malo, entonces vamos y decimos, no, es que la carne roja ha sido malo, es que el café ha sido malo porque ha sabido dar gastritis, pero en realidad pues estamos viendo que no es eso, sino son varios factores. Ahora, que cuando estoy en este proceso es recomendable dejarlo por un tiempo, sí, pero solo hasta que se regula. No es un no definitivo nunca más porque es malo. A la final todo es bueno si sabemos consumirlo con límites, o sea, no en exceso, ¿no es cierto? Claro. Y sabiendo también cómo lo preparamos y demás. Pero hay que tomar en cuenta que hay ciertos estados en los que estoy alterada físicamente, en los que debo hacer pausa en ciertos factores que influyen o alteran esta parte. Por ejemplo, en este caso, la acidez que causa la gastritis, ¿no es cierto? Exacto. Pero no es como que esto es malo, sino es durante el proceso evitemos. No creo que la carne es mala. De hecho, si Dios hubiese creído que la carne era mala, no hacía los animales para comerlos. Entonces, de hecho, no creo. Entonces, sí, yo estimo que eso es un recurso que está ahí y que se debe usar. De pronto hay que hacer un par en algún tipo de carne, no carne roja, pero sí podría consumir pescado, podría consumir pollo pollo criollo podría ser una muy buena opción, ¿no es cierto?
en estos lapsos. Aumentar mi consumo de vegetales sería genial, vegetales frescos, porque crudos más que cocidos, o de pronto algunos cocidos dependiendo de las características, pero podría aumentar mi cantidad de vegetales y de verduras que podría consumir, que también sería muy adecuado. ¿Qué es otra cosa que deberíamos evitar? Lo que deberíamos evitar es tener, cuando tengo un proceso gástrico, ayunos largos. ¿Qué es para mí un ayuno largo? Ir del desayuno al almuerzo sin nada intermedio. Debemos evitar eso porque estoy generando un nivel de acidez mayor y voy a tener un problema. Entonces, ¿qué hago? Voy a consumir a media mañana alimentos saludables. Ahí están frutas ricas en enzimas. La manzana, por ejemplo, la papaya, por ejemplo, claro, con cáscara la manzana. Pelamos la manzana, Entonces, hasta donde yo sé, al menos para la parte de la gastritis, el efecto está en su cáscara. Entonces, obviamente que hay que lavar y desinfectar. la fruta se consume entera en lo posible, ¿cierto? Entonces, hay frutos nobles. ¿Qué debería evitar? Debería evitar frutos ácidos. Sí debería evitarles mientras el proceso avanza. ¿Son malos? No son malos, pero debería ver entonces cuáles son los frutos que de pronto me incomodan y voy a evitarlos. Y mientras tanto voy a consumir los demás, o un té, alguna cosa así. En la tarde también, ir del almuerzo a la cena es muy largo. A media tarde deberíamos consumir algo, un té de pronto podría ser algunas galletas integrales entre comillas, y algunas otras cosas más que podrían ser muy útiles, ¿cierto? Entonces, evitar los espacios muy largos sin comida para que no tenga una respuesta negativa. Esto es bueno, entonces puedo combinar, y generalmente podría consumir una proteína, muchos vegetales, porque esto va a calmar mucho la acidez. Cuando yo tengo gastritis, la gente dice me quema. Es calor, es fuego, es esto. En medicina tradicional china es una enfermedad por calor, se dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Enfriarla. ¿Cómo la enfrío? Con vegetales fríos, con vegetales crudos. La voy a enfriar porque le voy a calmar y tranquilizar. Entonces, estas cosas son importantes que entendamos para que no sigamos haciendo lo mismo. Y obviamente, como lo que dijimos, evite todos los alimentos ultraprocesados, procesados, los que vengan listos para usarse en botella, en una bolsa, para abrirla y comerla. Evite todo esto, procure consumir lo más natural posible para que su cuerpo vuelva en un estado de normalidad. Y si el problema es el ambiente donde está, procure hacer procesos detox que son muy importantes. En toda enfermedad siempre estamos cargados de toxinas por varias cosas, endotoxinas y exotoxinas, es decir, cosas que nacen de mí, cosas que absorbo de afuera. Esto me enferma, claro, me enferma y puede generar una carga. El hecho de respirar me genera radicales libres. Estos radicales libres pueden generar cambios a nivel celular que pueden llevarme a una condición peor. Entonces, necesito hacer un proceso detox. Los procesos detox son sumamente importantes. Es básico en medicinas integrales, alternativas, los procesos detox. Se pueden hacer de varias maneras y esto es lo que hacemos en Salud Vida, todo de manera natural, de tal forma que podamos eliminar radicales libres, metales pesados, cosas que estén en nuestro entorno a nivel intra y extracelular que nos permitan tener una mejor respuesta de asimilación de nutrientes y nuestro cuerpo pueda ir mejor. Entonces, si tenemos que resolver la parte emocional por conflictos y cosas, hay que buscar ayuda para hacerlo. No se puede curar una gastritis solamente con algo acá. De pronto necesito ayuda y hay que buscar. Y en Salud Vida, pues tenemos la oportunidad de que usted venga y haga que su salud se vea de forma completa y podamos tratar todo este marco, todo esto que marca el tema de la gastritis como tal. Entonces, hacer un detox es bueno, comenzar a tener una mejor alimentación es bueno. Ahora, en cada caso hay que revisar en particular y en cada caso se podría ir particularizando sus necesidades y sus requerimientos de acuerdo a lo que cada persona siente o necesita, ¿cierto? Entonces no hay una fórmula mágica para todos, no la hay, pero sí podemos particularizar de tal forma que podamos tener una respuesta individual en cada uno para llevarle a un proceso de recuperación de su salud. Entonces, ahora con esto hay algo que sí podemos hacer también y es un té con 3 cosas que a mí me suenan
más que espectaculares, que pueden resolvernos mucho. Por ejemplo, aquí está la caléndula, la flor de caléndula, está la mosquera o la planta de purga, que la conocen en algunos lados, está el propóleo y la miel. Estas 4 cosas juntas pueden generarnos bienestar a nivel de la mucosa gástrica, porque tienen la capacidad de regeneración, tienen un poder antiinflamatorio muy alto, tienen un proceso de cicatrización muy alto, ¿sí? Y además, cuando uso el propóleo, aparte de usar, por ejemplo, la mosquera, que tienen capacidades y respuestas a nivel fúngico, a nivel bacterial, a nivel viral, pues, y cuando hablamos de esa gastritis causada por el Helicobacter, de hecho un estudio hace unos años decía que en toda gastritis hay un compromiso del Helicobacter. Entonces, para volver un poquito atrás y no dejar el cabo suelto, cuando yo aumento la acidez en el estómago, las bacterias, el Helicobacter como tal, aumenta su número. ¿Necesitamos que el Helicobacter esté en nuestro cuerpo? Sí. ¿Necesitamos que sea simbiótico con nosotros? Por supuesto. Pero cuando aumenta sus niveles en manera descontrolada, es porque hay aumento de acidez en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, y crece y se multiplica rápidamente. Por eso un examen de sangre puede decirle, el examen de sangre que le recomienda el médico, va a decir que usted tiene un exceso, el examen de heces, un exceso de Helicobacter. O si se hace una endoscopía y hacen el estudio histopatológico, van a encontrar Helicobacter. ¿Qué quiere decir? Que la acidez aumentó mucho y las bacterias se multiplicaron muchísimo. Entonces, cuando yo asumo o tomo estas plantas, la caléndula, la mosquera, y junto con propóleo y miel, lo que voy a tener yo es una fórmula espectacularmente buena para mejorar y controlar todo el estado de acidez de mi estómago, además de mejorar todas las condiciones inflamatorias que están ahí y los niveles de cicatrización si fueran necesarias, y mantener un control sobre el Helicobacter pylori como tal, porque voy a manejar desde el principio que voy a estabilizar el pH de mi estómago, y eso va a hacer que obviamente el Helicobacter no pueda estar viviendo a gusto ahí. Ya, muy interesante, muchas gracias por ese tip. Bueno, como para finalizar, entonces, como podemos ver, pues la gastritis tiene varios factores, no tanto emocionales como físicos. Recordemos siempre que somos seres integrales, que no podemos separar la parte física de mi parte emocional, que lo que me altera a una me va a alterar a la otra, y que siempre es mejor, al menos depende el tipo de afección que tenga y el nivel de afección, pues tratarlo de manera integral, porque si digamos mi gastritis tiene una base física y una base emocional, yo solo trato mi parte física y no mi parte emocional, voy a tener solo resultados parciales, no voy a tener un resultado completo porque estoy tratando solo una parte de la afección. Entonces sí es bueno siempre tomar en cuenta esto, que si hay 2 factores, tanto lo emocional como lo físico, entonces tratarlo de manera integral es lo adecuado para tener un resultado total y no parcial. Y aparte de beneficioso, pues es más fructífero, más beneficioso para las personas, porque me voy a sentir bien en todo mi ser, completamente, tanto emocional como físico. Entonces voy a sentir realmente un alivio que voy a poder manejarlo incluso para después, porque si yo ya logro también controlar mi parte emocional, voy a saber cómo prevenir después. Y como ya traté mi parte física, también sé cómo tratar, cómo mejorar la parte que estaba mal, si es en mi alimentación, si es en algún otro factor, pues voy a saber cómo manejarlo y con esto prevenir para una afección después. Entonces es como una sola intervención, una sola revisión en la que yo voy a aprender todo, cómo manejar, y así que no se repita después, posteriormente, esta misma afección. Ahora que pueden venir otras, sí, pero al menos a esa vas a saber cómo tratarla, cómo manejarla, tanto desde mi parte emocional como desde mi parte física. Entonces, sí, recordemos siempre esto, somos personas integrales que necesitamos siempre manejar tanto mi parte emocional como mi parte física, ¿sí? Bueno, eso yo creo que hemos aclarado la mayoría de las dudas en sí, en general, de la gastritis, que es un tema un poco común, pero a veces no sabemos los detalles de qué son lo que puede pasar, qué afecciones tiene. A veces son un poco generales, pero no sabemos muy profundamente, entonces creo que hoy descartamos ciertas dudas de eso. Entonces, una pregunta que seguramente se están haciendo, y es ¿cómo uso las plantas?
y en qué cantidad las uso. ¿Cierto? Entonces no les voy a dejar con las dudas y les voy a decir. Aproximadamente vamos a necesitar entre una cucharada de caléndula, de flor de caléndula, una cucharada de mosquera, esto para 1 litro de agua en infusión. Cuando ya voy a tomar la infusión, debo colocar, va a depender de la edad, de la concentración del propóleo que esté usando, pero en general podría usar si es adulto, 10 gotas aproximadamente, 5 gotas en edad pequeña, pero podría usar entre 10 gotas aproximadamente y una cucharilla de miel. Esto voy a juntarlo, mezclarlo, no tomarlo muy caliente. Los alimentos muy calientes pueden afectarme y tampoco muy frío. Debe estar a una temperatura que los pueda digerir sin problema. Entonces, ni muy caliente ni muy frío. Entonces voy a tomar esta infusión 3 veces al día, después del desayuno, después del almuerzo y después de la merienda. Y si quiero reforzar todo esto, lo que debería hacer es tomar una media taza de gel de aloe antes de las comidas, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena para complementar un poquito más todo esto. Entonces, medio vaso de gel de aloe antes de las comidas y el té 3 veces al día después de cada comida y vamos a tener una muy buena respuesta. Sin embargo, si necesitan más, si quieren particularizar todos sus detalles y poderles ayudar de manera muy personalizada, pues nada, les esperamos en Salud Vida y estamos gustosos de atenderles el momento que ustedes lo requieran. Perfecto, mucho gusto, muchas gracias.